Hola chicos, ¿qué tal? Soy Elena y soy la profesora de Historia de España. En este vídeo os voy a explicar la solución del examen de la EBAU de la prueba extraordinaria de 2024 de la asignatura de Historia. Para ello nos vamos a ir a la página web de Luis Vives y dentro de ella podemos pinchar en Recursos y dentro de Recursos, si yo lo pincho, vamos a ver que nos sale Exámenes resueltos y dentro de los exámenes resueltos vamos a las convocatorias de EBAU, julio 2024, Historia de España y nos saldrá un documento como este, ¿vale? Venga, pues el examen se divide en opción A y opción B, en el que nosotros vamos a poder ir escogiendo. En las dos opciones está la misma estructura de examen. Tenemos primero las cuestiones, llamadas siempre los epígrafes o las preguntas cortas. En la opción A tenemos los pueblos prerromanos y las colonizaciones de los pueblos del Mediterráneo, Al-Ándalus, economía y sociedad y cultura, legado judío en la península ibérica, luego los reyes católicos con la unión dinástica, la guerra de Granada y luego la guerra de sucesión, la paz de Utrecht. Luego nos saldrá una fuente, que ya veremos ahora qué es lo que tenemos que hacer con ella, y el tema de la lectora de Primo de Rivera. Mientras que la opción B nos da igualmente unos epígrafes, que ahora veremos cuáles son, en este caso una fuente, que es esta tabla, y luego en vez de un tema, un texto, ¿vale?, sobre el que tendremos que contestar las siguientes preguntas. Así que vamos a comenzar. Las cuestiones, las que os he leído antes, de la opción A, aparecen los pueblos prerromanos y las colonizaciones de los pueblos del Mediterráneo. ¿Qué es de lo que hay que hablar ahí? No podemos olvidar hablar de los celtas, de los íberos y de los tartesos y un poco su evolución, ¿vale? Y por supuesto los pueblos colonizadores que fueron atraídos por la riqueza de la península, como es el caso de los fenicios, de los griegos y de los cartagineses, ¿vale? Todo ello pues que nos ocupe más o menos 10-15 líneas, no mucho más. Después pasaríamos a hablar de Al-Ándalus, economía, sociedad y cultura y el legado judío en la península ibérica, y hablamos un poco pues de la economía, es decir, de la práctica del regadío, del desarrollo de la cabaña ovina, equina y apicultura, de la manufactura textil. Hablamos también del comercio como parte de la economía y luego pasamos a hablar de la sociedad como está dividida en aristocracia y clase popular. Y luego aquí me he permitido meter lo de los judíos, ¿vale?, hablando de algunos de ellos, como por ejemplo Maimónides o Ibn Gabirol. Y por último he hablado de la cultura, recopilando un poco todo por filósofos, literatos, historiadores más famosos de la sociedad de Al-Ándalus. En el tercer epígrafe, los reyes católicos, la unión dinástica, las instituciones de gobierno y la guerra de Granada, pues hablamos un poquito, ¿vale?, de cuando se casaron Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, convirtiéndose en los reyes católicos, y luego un poco pues el desencadenante que hubo con ellos, sobre todo en las instituciones de gobierno, ¿vale?, las chancillerías, el Tribunal del Santo Oficio, los corregidores. Hablamos además de las diferencias un poco que había entre la Corona de Aragón, que era una corona un poco más pactista, y Castilla, y hablamos ya por último de la Guerra de Granada, pues un poco cómo surgió y cómo termina pactando con las capitulaciones de Boabdil. En el cuarto epígrafe, la guerra de sucesión, la paz de Utrecht y los pactos de familia, está todo muy bien compartimentado. Entonces, aquí en este primer párrafo he hablado de la guerra de sucesión, de cómo al morir Carlos II quiere dejar la corona a Felipe de Anjou y a través de eso cómo la gran alianza de estos estados europeos se oponen y termina con esta guerra europea. Luego cómo termina el conflicto con la paz de Utrecht y lo que se pierde en esta paz, y luego por último los pactos de familia entre Francia y España tras llegar Felipe V, es decir, ese Felipe de Anjou, a ser monarca español, ¿vale? Luego pasaríamos a hablar de la fuente de la opción A. En la fuente nos dan este cuadro, que es un cuadro de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo, así que ya sabemos que nos va a preguntar algo sobre la guerra de independencia, pero lo primero es hablar un poco del tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido, es decir, un poco un resumencito de lo que vemos. Entonces, pues es una fuente primaria porque la pintó directamente Goya, en la cronología, principios del siglo XIX, y luego qué es lo que vemos, de qué va en sí lo que estamos viendo. Pues es ese pelotón de fusilamiento que va a justiciar a los madrileños que se levanta ante la ocupación francesa. Entonces hay uno de ellos que está en actitud desafiante con respecto al resto. Y luego, obviamente, tenemos que relacionar esta imagen con la guerra de independencia. Entonces lo relacionamos más o menos de una manera breve, porque no se trata de hacer un tema de esto, pero un poco cómo lo podemos unir esto con la guerra de independencia, pues hablando un poquito del comienzo del conflicto bélico, el por qué, y luego que es cómo va a ir sucediéndose ese conflicto, ¿vale?, con la guerra de guerrillas, con la ayuda de Gran Bretaña,
Duque de Wellington, la llegada, y luego como al final, con el Tratado de Valenciennes, se pone fin a la guerra y se expulsa a los franceses. Luego pasaríamos a hablar del tema, que en este caso nos han propuesto la dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII, que eso no hay que olvidarse. Entonces, habrá que comenzar hablando de cómo llega Primo de Rivera al poder y sobre todo cuál es la división de su gobierno en el directorio militar con fechas y el directorio civil. Entonces, hablamos del directorio militar y de lo que se hace durante el directorio militar, como la suspensión de la Constitución del 76, se disolvieron las Cortes, la censura que había, el apoyo del régimen se articuló en la creación de la Unión Patriótica, ¿vale? Entonces vamos a ir hablando un poco de cómo evoluciona el directorio militar y cómo va cambiando o cómo lo cambia Primo de Rivera para perpetuar ese régimen a un directorio civil, ¿vale? En el que, bueno, también tenemos que explicar cómo va a caer la dictadura de Primo de Rivera. Y esto, ¿vale? Pues aquí conocimos la sanjuanada y hablamos de la dimisión de Primo de Rivera y no tenemos que olvidarnos de cómo llega Alfonso XIII al poder otra vez, el famoso error de Berenguer y luego pues, ¿vale? Como nada, no hace falta contar mucho más porque no tenemos que contar el reinado de Alfonso XIII, pero sí un poco cómo llega al poder, ¿vale? Y luego pues se van a reunir en San Sebastián, la Unión Republicana y cómo poco a poco ya en 1930 se está fraguando la Segunda República Española, ¿de acuerdo? Entonces luego estaría la cuestión todas las cuestiones de la parte B. Entonces aquí igual los epígrafes, en este caso nos han propuesto la monarquía visigoda, entonces hay que hablar de los visigodos, cómo llegan aquí a la península, atraídos por el Imperio Romano de Occidente, cuáles son sus reyes más famosos como Leovigildo, Recaredo, Recesvinto, por lo que va haciendo cada uno, que es el Foro Juzgo, que es el Concilio de Toledo, y luego un poco sus características como que es una cultura mucho más ruralizada. Luego pasaríamos a hablar de los modelos de repoblación, es el segundo epígrafe y la organización estamental. Entonces, lo he dividido igual en dos párrafos. Primero para los modelos de repoblación, presura, concejil, por órdenes militares y el repartimiento. Y luego la sociedad medieval, cómo se dividía en esos estamentos entre privilegiados y no privilegiados, que eran bastante rígidos, cuál conformaba cada uno y dónde estaba la postura del campesinado, es decir, que simplemente trabajaba manteniendo toda la pirámide social. Y luego hablamos de la sociedad, economía y cultura del siglo XVI y XVII. Entonces hablamos primero sociedad, ¿vale? Como en la estructura feudal, luego la depresión económica del siglo XVII y podemos decir el porqué de esa depresión económica. También aprovechamos dentro de economía para hablar del comercio y por último la cultura, y entonces hablamos un poco de las figuras del barroco, ¿vale? De los finales de lo que es el humanismo y la llegada del barroco. Y por último, en el último epígrafe, las reformas borbónicas en los virreinatos americanos. Esto sí que es un poquito más largo, ¿vale? Porque hay que hablar un poco de lo que crean, de las reformas administrativas, los nuevos virreinatos, las capitanías generales, la Secretaría de Indias, luego las reformas económicas, ¿vale? Que tenemos aquí, pues los decretos de libre comercio, la supresión de la carta de contratación y luego las reformas militares, que está un poco dentro de lo que hizo la reforma borbónica, pues el reclutamiento o la obligatoriedad del servicio militar y luego pues me he permitido poner unas consecuencias de las reformas, ¿vale? Pero bueno, no sería necesario. En la fuente, en este caso nos ha caído un cuadro, así que son los resultados de la votación en el Congreso de los Diputados de 1982. Igual hay que explicar brevemente como una contextualización en el que decimos, este caso es una fuente secundaria porque está hecha a partir de unos resultados, no es algo directo que se obtiene, sino que hay que elaborarlo, y luego una cronología, 1982, me la da el propio texto, el propio cuadro, y luego a qué hace referencia la tabla, pues es la victoria en este caso, o la mayoría parlamentaria que consigue el Partido Socialista en estas elecciones. Y luego nos dice que relacionemos esto con la democracia y con la normalización democrática. Pues hablar un poco de que a partir de ese momento empieza el llamado turnismo de político, la alternancia política, PSOE, que luego vendrá PP. Aquí hablamos un poco de los inicios, de cuánto tiempo estuvo Felipe González en el poder, que estuvo bastante tiempo, ¿vale? Esos 13 años.
y hablamos pues un poco del que permitió a España pues la consolidación de la democracia, la entrada en la Comunidad Económica Europea, un desarrollo económico, etc. Y luego, en vez de un tema, nos ha dado un texto en el que, este caso, si lo leemos, es la Constitución de 1876. Tenemos igual que resumir el contenido del texto, explicar las ideas fundamentales, ¿vale? Yo siempre doy una idea principal, luego alguna secundaria, y responder a un tema que nos está dando, pero más corto que el de la opción anterior. Entonces aquí, si resumimos con brevedad, pues es una fuente histórica directa, las constituciones tienen una naturaleza jurídico-política, quien es el ideólogo, que es Antonio Cánovas del Castillo, podemos que decir el destinatario es público, y luego decir de qué trata el texto, ¿no? Pues digamos un poco que son, que como todas las constituciones, pues se redacta el texto y debe ser aprobado por el Parlamento y expresa una ideología de las fuerzas políticas, bueno, lo que quiere en este caso expresar el texto, y luego las ideas principales, que esto es clave. ¿En qué se centra el texto? Si lo leemos, en la composición del Senado. Entonces, en las distintas formas en las que vamos a tener esa elección del Senado. Y luego lo que recoge la Constitución y, por ejemplo, algún derecho a ser reelegido indefinidamente estos senadores. Y luego la pregunta que nos hacen es, a colación con este texto, el sistema canovista, ¿vale? La Constitución de 1876, es decir, cómo se fragua, y el turnismo, el turno de partidos. Entonces hablamos de quién instauró el sistema canovista, obviamente Cánovas del Castillo, tras la proclamación de Alfonso XII, que se promulgó la Constitución de 1876, y ponemos un poquito las características principales, no se trata de hablar toda la Constitución, y luego cuál era ese turnismo del del sistema canovista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿vale? Y así acabaríamos entonces el examen de Historia de España. Pues esto es todo, chicos. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis escribir, ¿vale? Venga, espero que haya sido de utilidad. ¡Chao!